Las copas chocaban con risas cuando mi sobrino de 8 años me miró y preguntó con inocencia brutal: ¿sigues haciendo ese proyecto de sentimientos? Ese que a nadie le importaba. Sentí como algo en mi pecho colapsaba, no por vergüenza, sino por claridad. Me llamo Eva M. Reed. Tengo 33 años y la semana pasada me convertí en la almirante más joven en la historia de la Marina de Estados Unidos. Pero esa noche, sentada al fondo de la mesa familiar, nadie me miraba. Todos brindaban por mi hermana Madison. Ella era la estrella, la brillante, la genio estratégica según mi tío. A diferencia de otros, ella sí termina lo que empieza, agregó mi primo. Risas. Incluso mi madre sonrió con ese orgullo que no me dedicaba desde hacía más de 10 años. Yo no dije nada. Masticaba la ensalada lentamente, contando las grietas del plato. Y entonces, justo cuando servían el postre, mi padre tomó el control remoto. La televisión se encendió, como siempre. Nadie prestaba atención hasta que la pantalla cambió. Última hora, decía el titular. Un presentador con traje naval miró a la cámara. Esta noche destacamos a Eva M. Reed, de 33 años, confirmada como la almirante más joven en la historia de nuestro país, gracias a una innovación estratégica clasificada que salvó cientos de vidas en operaciones globales. La habitación se congeló. Los tenedores en el aire. Mi hermano dejó caer su copa. Mi madre enmudeció. Nadie me miró, pero no lo necesitaba. Me recosté en la silla, doblé la servilleta y susurré en mi cabeza lo que esperé años por pronunciar. Ahora sí me ven. No siempre fui invisible. Alguna vez llevé el uniforme naval con orgullo. Las barras en mis hombros firmes contra mi piel. Serví en operaciones psicológicas. La zona gris del conflicto, donde emoción e intelecto bailan sin pisarse. Al principio me alababan. Mis informes eran precisos, mis lecturas agudas. Los comandantes pedían mi opinión antes de desplegar tropas. Pero todo cambió en una misión. Cuestioné una redada. No por miedo, sino porque los datos eran demasiado perfectos. Los lugareños mostraban señales que nadie quería ver. Advertí. Me llamaron débil. Volví a insistir. Me acusaron de dejar que la empatía nublara mi juicio. Pedí esperar 72 horas. Me tildaron de demasiado sensible para liderar. Esa etiqueta se pegó a mí como alquitrán. 3 días después, ejecutaron la operación. 4 civiles muertos. 2 soldados nuestros también. Pero nadie corrigió el registro. Necesitaban un chivo expiatorio. Yo era perfecta. Me relegaron al escritorio. Papeles. Sin campo. Sin decisiones. Semanas después, una notificación. Mi rol ya no era relevante. Sin audiencia. Sin cierre. Volví a casa en silencio ese otoño. Recuerdo la cena familiar. Mi hermana me ofreció un trozo de pastel. Supongo que no todos soportan la presión. Mi tío bromeó. Debiste ser terapeuta, cariño o secretaria. Risas. Otra vez. Sonreí como si no importara, pero algo en mí se cerró. No intenté explicar. No pedí que me vieran. Desaparecí. Sin redes. Sin Marina. Sin familia. La gente creyó que colapsé, pero en realidad estaba construyendo algo. Algo que no podrían burlarse. Algo que jamás verían venir. Porque no fui expulsada. Me retiré. Por solicitud directa. De un programa que no existe. Un jueves. 2 hombres con ropa civil me interceptaron tras un informe. Sin insignias. Sin rango. Solo una delgada carpeta plateada y una pregunta. ¿Ayudarías a construir algo más silencioso? No pedí detalles. No aún. Semanas después, me reubicaron. Sin base. Sin uniforme. Sin contacto con el mundo que conocía. Y ahí nació EMR. Emotional Mapping Response. No es un arma. Es un lente. Una forma de leer el miedo, la intención, la fractura emocional en el campo de batalla. Sin cámaras. Sin drones. Solo patrones. Biometría. Huellas emocionales. Fue creado para proteger, no castigar. Detectar el temblor en una voz antes de que fabriquen una bomba. Leer los ojos de un niño antes de que lo reclute el enemigo. Ver antes de que sea tarde. Pero aquí está el problema. El sistema no llevaba mi nombre. Sin patente, sin crédito. Firmé por anonimato. Elegí impacto sobre aplausos. Pasé años perfeccionándolo. Alimentándolo con mis errores. Mis cicatrices. Incluso el dolor que mi propia familia me dejó. Porque hasta su rechazo tenía patrones. Y cuando el sistema fue lanzado bajo otro nombre.
No parpadeé. Sabía lo que podía hacer. No necesitaba que supieran que venía de mí. Aún no. No hubo humillación pública. Ningún tribunal. Ninguna voz gritando traición. Solo un borrado lento. Me apartaron de las reuniones. De los informes. Luego revisaron mi acceso por alineación institucional. Me llamaron a la oficina del capitán Rowan. No se levantó. No me pidió sentarme. Solo señaló una línea en un papel. Piensas demasiado, dijo sin emoción. Los oficiales no deben cuestionar las emociones de los soldados. Necesitamos acción, no interpretación. Permanecí firme. En silencio. Él continuó. Ellos lloran. Se quiebran. Está bien. Tú no estás aquí para sentir eso. Estás aquí para avanzar a través de eso. Y si no puedes, encontraremos a alguien que sí. Debió haber terminado ahí, pero lo miré a los ojos y dije una frase que nunca olvidaría. Tal vez si alguien hubiera interpretado antes, hoy no estarían quebrándose. No respondió. Solo firmó mi reasignación. Pero yo no perdí tiempo. Observar se convirtió en mi nueva arma. Por las noches, vigilaba a los más jóvenes. Sus manos temblorosas. La mirada vacía tras los informes. Los que gritaban no eran los únicos rotos. Llevé un cuaderno. Analicé su lenguaje. Su postura. Su silencio. Los que evitaban espejos. Los que miraban demasiado tiempo. Nadie me preguntó qué hacía. Ya no estaba en la cadena de mando. Pero no desperdicié ni un segundo. Estudié PTSD, informe soviético sobre fatiga emocional, análisis biométrico de unidades élite, incluso crisis humanitarias, donde la empatía se quiebra y se silencia. Y lo vi. La fractura emocional no era caos. Era patrón. Predecible. Mapeable. Empecé a trazar las primeras versiones del EMR Grid. Capas codificadas por color. Volatilidad emocional. Comportamientos compensatorios. Falsas señales de estabilidad. Lo crucé con modelos lingüísticos. Con métricas de voz. Y emergió el sistema. Una noche, revisando grabaciones, encontré algo que me heló. Un sargento que se había quitado la vida. Había mostrado 27 cambios conductuales en su última semana. 27. Nadie los detectó. No lloré. No grité. Los rodeé en tinta roja. Y escribí. ¿Qué se pudo haber detectado? ¿Qué aún se puede? Y así nació la teoría de rastros emocionales. Cuando los hombres del sobreplateado llegaron, yo ya tenía un sistema, un propósito, y lo que ellos pensaron que era ceniza. Era fuego controlado, listo para arder. Me mudaron a una instalación sin nombre, sin cartel, sin insignias. Solo una puerta con escáner y una habitación con espejo de doble vista. Durante 3 años trabajé tras ese vidrio. No en combate. En simulaciones psicológicas. Ejercicios de inmersión no lineal. Donde los soldados enfrentaban sus propios límites sin saberlo. Yo no les decía que observaba. Solo escuchaba. El ritmo de su voz. Los patrones de tensión. Las pausas. El silencio súbito. Cada suspiro era un dato. Cada desvío de mirada, una alerta. Analicé a más de 240 personas. Reclutas nuevos. Veteranos de vuelta. Algunos colapsaban pronto, otros endurecían demasiado rápido. Pero algunos, simplemente desaparecían detrás de una sonrisa. Como Logan. 22 años. Reclasificado tras una explosión que le fracturó la pierna y 3 costillas. Pero su verdadero daño no era físico, era la risa. No una risa alegre, una risa mecánica. Sus ojos se apagaban a mitad de frase. Su voz subía de tono, forzada. IMR lo marcó en naranja pálido. Estado de disociación emocional. En otras palabras, no estaba procesando el dolor, lo estaba corriendo. Lo enfrenté a solas. Bromeó. Esquivó. Intentó encantar su salida. Le mostré la cuadrícula. No estás roto, Logan. Estás negando. Y eso no es debilidad. Es supervivencia. Se quedó inmóvil. Y murmuró, entonces, no es solo mi cabeza. No, respondí. Está en tus patrones. Y se pueden reconfigurar. Ese día entendí algo vital. Yo no curaba. Yo les daba lenguaje. Lenguaje para lo que no sabían que se les permitía sentir. Algunos lloraban. Otros se quedaban horas en silencio. Otros volvían al campo, con claridad nueva. Ahí supe que EMR funcionaba. No porque arreglara personas, sino porque les devolvía el permiso de ser humanos.
El sistema seguía clasificado, enterrado bajo acuerdos de confidencialidad. Pero las vidas tocadas eran reales. Y yo conservaba cada rastro. Como prueba. Como memoria. Como testamento de algo aún sin nombre. A veces me sentaba sola frente a los monitores. Y deseaba volver al mundo. Pero no estaba lista. No todavía. Hasta que llegó una notificación. Asunto. Audiencia congresual. Innovación en preparación nacional. Sin contexto. Solo un enlace y un sello gubernamental. Lo abrí. El streaming tardó en cargar. Una sala semi vacía. Hombres de traje. Insignias. Y entonces la cámara se enfocó en ella. Madison, mi hermana. Perfecta. Erguida. Voz clara. Blazer azul marino. El que siempre usaba cuando quería parecer autoridad, pero accesible. Lo que ven detrás de mí, dijo señalando una pantalla, es el marco de respuesta emocional EMR. Dejé de respirar. Desarrollado por nuestra División Conjunta Civil-Militar, continuó, IMR nos permite rastrear patrones previos al trauma en tiempo real. Nada sobre métricas de traza neuronal. Nada sobre vectores de deriva conductual. Nada sobre mí. Fue un proyecto colaborativo, dijo con suavidad. Pero me enorgullece haber liderado el equipo de comunicación estratégica que identificó su potencial de integración. Miré la pantalla. Ahí estaba. Mi sistema. Desnudo. Pulido. Presentado como si hubiera nacido de una sesión de lluvia de ideas en una sala ejecutiva. Pero el lenguaje, la estructura, la codificación, eran míos. Desde las anomalías hasta los umbrales condicionales. Todo probado por mí, refinado por mí, escondido en cuadernos que nadie más había visto. Pausé el video. Respiré hondo. 2 versiones de mí pelearon dentro. La hermana. La hija. Querían creer que fue un error. Que Madison no sabía. Que se confundió, pero la otra, la observadora, sabía la verdad. Esto no era descuido. Era cálculo. Madison no solo usó EMR. Lo empaquetó. Lo renombró. Lo vendió como suyo. No le escribí. No la llamé. Solo cerré el portátil. Y bajé al sótano. Saqué una caja de acero. No la abría desde hacía años. Dentro, 17 cuadernos de campo. Impresiones de grabaciones. El primer boceto del modelo EMR en forma de diamante. Un USB con la etiqueta Logan V4. Lo extendí todo como evidencia. No para venganza. Aún no. Solo por verdad. Empecé a catalogar. Fechas. Versiones. Desde el primer garabato a lápiz hasta los modelos funcionales compartidos bajo protocolos restringidos. Ninguno llevaba el nombre de Madison. Levanté una línea de tiempo. Primer boceto, mes 1, año 1. Primera prueba, mes 3. Primera validación cruzada con PTSD, mes 5. Madison contratada por Jagnier Solutions, mes 9. Ella no estaba ni cerca cuando nació EMR. No vio las lágrimas, los colapsos, los despertares. Esperó. Y luego tomó el escenario. No lloré. No grité. Solo susurré en voz baja. Esto no se trata de crédito. Se trata de historia reescrita, con mi nombre borrado. Y la historia. Aprendí que es más frágil que la memoria. Así que comencé a reconstruir la mía. Línea por línea. Porque cuando llegara el momento, no defendería una idea. Defendería la verdad de quien había sido, desde mucho antes que alguien decidiera verme. No siempre fue así. Madison y yo compartimos paredes delgadas y sueños en voz baja. Me trenzaba el cabello antes del colegio. Yo escribía sus discursos de campaña. Éramos más que hermanas. Éramos reflejos. Así que cuando me llamó hace 2 años para pedirme ayuda, no dudé. Estamos desarrollando un piloto sin fines de lucro, construcción de confianza civil-militar, dijo. Hay un componente conductual en el que serías perfecta. Algo como liderazgo con enfoque en trauma, pregunté. Exactamente. Solo un marco inicial. Nada público. ¿Tienes algo que pueda usarse como referencia para una mesa redonda? Le envié una versión reducida. Un demo de EMR. Sin datos sensibles. Solo para contexto. Incluye una nota. Solo como guía. No validado para uso externo. Su respuesta. Entendido. Eres la mejor. Te quiero. Fue la última vez que hablamos. Y entonces llegó la audiencia. Y su rostro en todos los canales. No fue solo traición. Fue premeditación. Porque lo que presentó al Congreso no era un esquema.
Era el sistema completo, reconstruido, reetiquetado, rebautizado bajo una nueva coalición. Coalición para la Alineación Civil en Defensa. Eslogan: conectando corazones antes del conflicto. Y ahí estaba otra vez. Mi lenguaje. Pulido. Clavado a una agenda corporativa. No solo usó EMR. Lo patentó. Lo archivó bajo metodologías propias. Solicitó subsidios de desarrollo. Lanzó módulos de entrenamiento. Módulos que yo había escrito. Di los registros de propiedad intelectual. Una noche. Cada palabra me helaba. Presentado por Madison B. Reed. Arquitecta principal. Arquitecta principal. Leí esa frase una y otra vez hasta que perdió sentido. Y entonces recordé el demo. El favor. La confianza. Pensé, no me engañó porque la creía buena hermana. Me engañó porque pensé que me entendía. Y eso es distinto. Confiar es suponer honestidad. Entender es ejercer cuidado. Madison no solo robó mi trabajo. Lo tradujo en un idioma que me borraba. ¿Por reconocimiento? ¿Poder? ¿O solo era más fácil construir su carrera con ladrillos prestados mientras la fachada se mantuviera limpia? No lo sé. Pero esa noche, abrí mi archivo encriptado. El que no había tocado en años. Encontré el correo original. Nombre del archivo. Etiqueta. Solo uso interno. Y recordé otro mensaje. Más pequeño. Un texto casual después del demo. Esto es genial. Podrías cambiarlo todo con esto, pero conociéndote, preferirás quedarte atrás y dejar que otro lo presente. En su momento no le di importancia. Ahora leía como confesión. Ella lo sabía. Y yo le había dado las llaves. Así que abrí un documento nuevo. Lo titulé IMR, línea temporal del archivo Génesis. Autora, AR. Empecé a escribir, porque algunas verdades no mueren. Solo esperan a que alguien recuerde cómo decirlas. No pensaba ser descubierta. Ya había hecho las paces con ser invisible. Trabajo silencioso. Trabajo real. Eso bastaba. Hasta que empezaron los correos. No de abogados. Ni de oficiales. De soldados. Uno a uno. Algunos solo decían gracias. Otros relataban recuerdos. Momentos de prueba. Conversaciones breves que no olvidaban. Me miraste como si no estuviera roto. Detuviste una crisis de pánico solo preguntándome qué temía, no qué debía hacer. Leía en soledad. Nunca respondía. Hasta que apareció un nombre conocido. Logan. Uno de los primeros. Él había estado al borde. Manos temblorosas. Ojos siempre escaneando esquinas que no eran amenazas. Y cuando aplicamos CMR a su eco emocional, descubrimos algo inesperado. No era miedo. Era culpa. Desplazada. Inconclusa. Eso lo cambió todo. Y se estabilizó. Ahora, su correo era directo. Trabajo con el equipo del senador Hall. Si alguna vez quieres que se escuche la verdad, puedo conseguirte 5 minutos en la sala adecuada. No respondí. Aún no sabía si lo que buscaba era justicia o venganza disfrazada. Pero algo estaba cambiando. El aire se sentía distinto, como una ola formándose lejos. Entonces recibí otra notificación. Conferencia restringida sobre innovación militar civil. Título: Sistemas neuroéticos en liderazgo moral estratégico. Subtítulo: Homenaje a los avances en mapeo emocional cognitivo. Sentí que el estómago me caía. Entré al streaming. Escenario tenue. Luz azul. Filas de uniformes sentados en silencio. El moderador subió. Hoy homenajeamos al equipo que transformó nuestra forma de entender la preparación. No solo como capacidad física, sino como coherencia emocional. Aplausos. Por favor, recibamos a la mujer cuya visión lo hizo posible. Directora de Alcance Estratégico, Madison Reed. Y ahí estaba ella. Mi hermana. Sonriendo. Dueña del escenario. Habló como si le perteneciera. Cuando imaginamos CMR, dijo, creímos que sería una herramienta suave. Pero con el tiempo, fue el cimiento de la cohesión de unidad. Estaba reescribiendo la historia. En tiempo real. El público asentía. Tomaba notas. Un general incluso se levantó. Este sistema ha salvado vidas. Debe ser obligatorio en todos los entrenamientos. Quise apagarlo. No lo hice. Vi hasta el final. Y después abrí el correo de Logan otra vez. Miré su oferta. Y por primera vez, no pensé en reputación, ni en redención. Pensé en distorsión. En lo fácil que era reescribir una historia. Si nadie hablaba.
Madison no solo tomó EMR, tomó el contexto, las advertencias, la brújula ética que dejé en los márgenes, y lo convirtió en herramienta de marca. Lo estaban escalando, sin frenos. Esa noche, de pie en mi cocina, taza fría en mano, susurré. Si alguien sale herido por esto. No terminé la frase. Pero sabía cómo acababa, y supe lo que tenía que hacer. Tardé 3 días en responder el correo de Logan. No porque dudara de él, sino porque necesitaba saber exactamente lo que estaba dispuesta a arriesgar. No pedí una audiencia. Solo pedí un nombre. Alguien que aún tuviera acceso a los borradores originales de EMR. Esos que envié durante los primeros ensayos. Los registros privados. Los que oficialmente no debía conservar. Logan respondió con un nombre. Dr. Elliot Harmon. Había sido asesor ético interno durante la fase inicial del programa. Un hombre agudo. Callado. Siempre un paso adelante. También fue el último que firmó si un trabajo podía ser usado fuera de la unidad. La pista era tenue. Pero lo encontré, retirado. Una casa modesta cerca de la bahía de Chesapeake. Un porche con manchas de salitre. Un gato llamado Tuesday. Cuando abrió la puerta, no se sorprendió al verme. Solo parecía cansado. Pasa, dijo. Sabía que un día vendrías. Nos sentamos en su cocina. Olor a café y madera húmeda. Le pregunté si aún tenía los originales firmados. Las bitácoras. Los consentimientos. Algo que probara la autoría. Los tenía largo finalmente. Pasado. Tragué saliva. ¿Qué pasó? Respiró hondo. Hace 3 años me presionaron para firmar la transferencia de propiedad. Legalidad disfrazada. Amenazas veladas. No me apuntaron con un arma. Pero fui obligado. ¿Quién? Silencio. Luego, el equipo legal de Madison. No hablé. Él sí. Lo pintaron como una reasignación. Por el bien mayor. Para garantizar la implementación. Mencionaron mi pensión. Mi licencia. El trabajo de mi hijo en la agencia. No fue robo, dijo. Fue a un rincón sin salida. Bajó la mirada a su taza. Ellos tenían el poder. Yo, una hipoteca. Quise enojarme. Pero lo entendía. Demasiado bien. La coerción verdadera nunca es ruidosa. Es persistente. Le pregunté si se arrepentía. Asintió. Y luego dijo algo que se me quedó grabado. Ya pintaron sobre tu nombre, Ava. Pero aún no han completado el nuevo retrato. No dejes que lo dibujen con su pluma. Le pregunté si quedaba algo. Algún respaldo. Se levantó. Fue al fondo de la casa. Volvió con una libreta negra. Mi letra. No copias. Originales. Diagramas. Notas de casos. Códigos de patrones emocionales. Una página con una mancha de tinta roja. De esa vez que el bolígrafo explotó en mi mano. Esto no ganará en un tribunal, dijo. Pero ganará corazones. Si sabes cómo usarlo. Lo sostuve con fuerza. Los dedos me temblaban. Afuera el viento se alzaba. Adentro también algo más. Resolución. Elliot me acompañó a la puerta. Soy viejo, dijo. No tengo nada que perder. Tú sí. Así que ten cuidado. Y sé tú quien cuente tu historia. Asentí. Sabía a dónde tenía que ir. Había otra persona en quien confiaba. Alguien que también fue borrada y convertida en el triunfo de otro. Una es Marine. Ahora periodista. Una vez me dijo, las historias no mueren. Solo esperan la voz adecuada. Era hora de recuperar la mía. Aún no envié los archivos. Seguía dudando. ¿El mundo necesitaba la verdad? ¿O yo solo necesitaba dejar de callar? Hasta que sonó mi bandeja de entrada. Asunto. Un regalo que no se puede devolver. Remitente, Marcus Ellis. Un marine al que no veía hace 5 años. Lo había marcado como caso de alto riesgo. Duelo masivo. Trauma reprimido. Culpa de sobreviviente no reconocida. IMR lo detectó. A través de su falta de sueño REM. Y su tendencia a usar el humor como escudo. Se salvó. Sin ruido. Ahora me agradecía. Pero más que eso. Actuaba. Adjuntaba una solicitud de prensa. Fox News preparaba un reportaje especial. Detectaron discrepancias entre los registros internos y la versión oficial de lanzamiento de EMR. Marcus los alertó. Iniciarían una serie. ¿Quién es la mujer detrás de EMR? El teaser salió al aire a las 6. Yo no lo vi, porque estaba en casa de mis padres. Madison había organizado una cena.
Celebración por su nuevo contrato con la Coalición Federal de Tecnología. La mesa rebosaba. Copas. Risas. Mi madre con perlas. Mi padre haciendo su chiste habitual sobre cómo Madison siempre cae de pie. Yo sentada al final. Silencio. Una prima preguntó si había vuelto a estudiar. No respondí. Entonces, entre carcajadas, mi tío tomó el control. Veamos qué pasa en el mundo real. La televisión se encendió. Fox News. Pantalla roja y blanca. EMR, el futuro de la resolución de conflictos. Nacido de la mente de un fantasma. No hubo foto. Solo datos. Y luego, el titular. Ava Mead, 33 años. Comando Analítico Naval. Nominada a almirante. La sala se congeló. Tenedores detenidos. Copas en el aire. La sonrisa de mi madre se borró. Mi padre parpadeó lentamente. El presentador continuó. Fuentes del Departamento de Defensa confirman que el modelo de mapeo emocional adoptado por unidades de inteligencia de la OTAN no surgió de una oficina de comunicación, sino de una psicóloga de datos integrada en instalaciones de entrenamiento clasificadas entre 2016 y 2020. Su nombre, Ava Reed. Nadie habló. Ni Madison. Ni mi primo, que una vez me llamó la fracasada con una laptop. Ni mi tía, que solía preguntar. ¿Sigues en eso de las emociones? Todos me miraron. Y yo. No dije nada. Porque ¿qué podía decir? No planifiqué esto. No filtré nada. No pedí ser vista. Pero ya no me escondía. Me recosté. La televisión siguió. Imágenes borrosas. Mapas térmicos. Testimonios anónimos. Mi nombre flotaba como humo. Finalmente, Madison se levantó. Tomó su copa. Y caminó a la cocina. No dijo nada. Y por primera vez en años. No me sentí invisible. Tampoco triunfante. Solo. Presente. Como si la verdad al fin tuviera forma. Y esa forma llevaba mi nombre. No la seguí a la cocina. Me quedé en la mesa. La sala intentó volver a la normalidad. Bromas. Tensas. Vacías. Mi tía cambió el tema a un baby shower, pero algo había cambiado. Lo sentía. Me fui temprano. Nadie me detuvo. Esa noche, acostada en la cama, vestida, inmóvil, miré el techo buscando respuestas. No dormí. A las 2:11 de la mañana, el teléfono vibró. Madison. Solo su nombre. El pecho me dolió. Abrí el mensaje. No lo sabía. Nunca me lo contaste. No me culpes por proteger mi carrera. Nada más. Sin puntuación. Sin explicación. Y no respondí. Apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre el alféizar, pero sus palabras retumbaban. No lo sabía. Nunca me lo contaste. Tal vez era cierto. Nunca le conté todo sobre IMR. No sobre el código base. Ni los fallos. Ni las noches en vela ajustando respuestas de casos. Le compartí fragmentos, diagramas, observaciones. Ella los pidió. Y yo los di. Confiando. No porque fuera mi hermana. Sino porque, por un momento, quise que me viera. No sabía cuánto deseaba eso. Hasta ahora. Pensé en Márquez. En la audiencia pendiente. En la nominación. Mi nombre ya aparecía en 6 departamentos. Como una postdata en la historia que casi fue borrada. Pensé en Madison. Siempre supo decir lo correcto. Sobrevivía encajando. Fuimos hijas criadas para callar. Donde tener razón no garantizaba ser escuchada. Me pregunté, ¿qué estoy peleando en realidad? ¿Reconocimiento? ¿Justicia? ¿O algo más pequeño y más profundo? ¿Prueba de qué importo? ¿De qué sentir no me hacía débil? ¿Era sobre IMR? ¿O sobre mí? Volví a abrir la carpeta del código. La primera versión aún tenía el nombre. MRE Alpha V1. No Madison. M por mapping. Ni siquiera un nombre. Solo el inicio de algo. Que nunca me atreví a reclamar. Hasta ahora. Su mensaje daba vueltas. No me culpes por proteger mi carrera. Y en la oscuridad le susurré. Entonces no me culpes por recuperar la mía. A la mañana siguiente abrí mi portátil. Empecé a reunirlo todo. Correos. Tiempos. Datos de pruebas. Bitácoras manuscritas. Incluso el cuaderno viejo escondido tras la rejilla del radiador. Dañado por el agua. Manchado. Pero legible. No lo envié. Todavía no. Antes necesitaba ser honesta conmigo. Lo que estaba por hacer no era solo para aclarar los hechos.
Era para deshacer el silencio que moldeó cada rincón de mi vida. Si esto era una guerra, no era entre Madsen y yo. Era entre la mujer que tuve que ser para sobrevivir y la mujer que siempre debí ser. Y esta vez, no me escondería. Lo llamaron un honor. Una designación rara. Asesora estratégica para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estatus civil. Acceso completo. Credencial vitalicia. Un asiento en la mesa donde se moldean las doctrinas. No solo se siguen. Recibí el sobre en persona. Un coronel de traje formal lo deslizó por un escritorio de caoba pulida, como si fuera un regalo envuelto en deber. Puede tomarse su tiempo, dijo, pero sonreía como si ya conociera mi respuesta. No lo abrí de inmediato. Caminé a casa. Sin escolta, sin convoy. Solo el sonido de mis botas contra la acera. Y el peso de la historia chocando contra mis costillas. Esa noche, abrí el expediente. Dentro, informes de la última misión en una zona de conflicto. Conocía el lugar. Había estudiado sus enredos políticos. Lo que no sabía es que EMR ya estaba totalmente operativo allí. Leí el reporte. Un batallón enfrentó una decisión moral. 2 caminos. Uno hacia una aldea con civiles atrapados. El otro hacia un oficial herido. Nombre clave, Falcón. Activo de inteligencia. Tiempo vital. No había forma de dividir al equipo. EMR, tras analizar patrones, datos y tendencias, hizo una recomendación. Priorizar la recuperación de Falcón. Siguieron la sugerencia. Los civiles murieron. Falcón vivió. El informe concluyó. Operación exitosa. No pude respirar. Fui al anexo. Métricas de confianza estadística. IMR había señalado a los soldados que dudaron. Registró sus desviaciones emocionales. Recomendó entrenamiento de desensibilización. Desensibilización. Cerré el expediente. Busqué mi cuaderno más antiguo, el de las primeras pruebas de IMR. Ahí, en tinta azul, borroneada por la lluvia y los años, estaba la primera línea de mi tesis. Ninguna decisión tomada bajo estrés extremo es puramente estratégica. Siempre es emocional. Y eso no es un defecto. Es ser humano. Escribí eso antes de nombrar el proyecto. Antes de aprender a hablar como sistema. Antes de convertir la compasión en código. En algún punto, tomaron el motor que construí para salvar soldados de quebrarse. Y lo transformaron en un filtro para eliminar empatía. Ese no era el EMR que les di, pero era el que habían refinado. Y ahora querían que lo bendijera con un título. Que llevara un rango que santificara los resultados. Miré la insignia en el paquete. Almirante, si aceptaba. Civil, si no. No dormí. A las 6:30 de la mañana volví al cuartel general. Coloqué el sobre el escritorio del coronel. Frunció el ceño. Creí que sería un momento de redención para usted, dijo. Sonreí. Lo es. Esperó. Construí algo correcto, dije, pero olvidé enseñarles como ser humanos al usarlo. Inclinó la cabeza. Señalé la carpeta. Cuando los datos se vuelven escudo contra la moral. Ninguna medalla lo arregla. Me giré. Y me fui. Sin aplausos. Sin cámaras. Solo una decisión tomada a plena luz del día. No necesitaba un título para saber quién era. Y no dejaría que usaran mi nombre. Para justificar algo que jamás quise crear. El auditorio estaba lleno. Oficiales decorados. Analistas. Contratistas. Burócratas en trajes impecables. Todos sentados en filas de sillas metálicas dentro del Centro Nacional de Defensa. Me puse detrás del podio. Sola. Sin uniforme. Sin insignias. Solo yo. Y un micrófono que vibraba. Me invitaron a hablar de innovación. Pero no vine a celebrar. Me pidieron hablar de tecnología, comencé. Pero vine a hablar de consecuencias. El silencio cayó. No dejé el ejército por cansancio. Lo dejé porque no podía seguir viendo cómo intercambiábamos empatía por eficiencia. Porque en algún punto, la estrategia se volvió esterilizada. Miré al frente. Madison no estaba. El sistema IMR no fue creado para justificar sacrificios. Fue construido para entender el dolor antes de que se vuelva violencia. Pero ahora lo usan para tomar decisiones sin el peso de la conciencia humana. Algunas cabezas giraron. Otros se removieron incómodos. Me ofrecieron un rango. Almirante. Lo rechacé. No por falta de ambición, sino porque me niego a que mi nombre justifique políticas que nunca firmé. Activé la pantalla atrás de mí. Una frase apareció proyectada.
El riesgo civil es aceptable dentro de los umbrales estratégicos. La dejé ahí. Que la leyeran. Que la saborearan. Eso estaba en el último informe que revisé, dije. Una decisión tomada en base a EMR. Y sin embargo, nadie preguntó si era correcta. Solo si era aceptable. Un hombre de uniforme naval se levantó. Si tuviera el poder, preguntó, ¿arriesgaría la misión para salvar civiles? Lo miré. Respiré. Arriesgaría más que la misión. Arriesgaría equivocarme, con tal de ser decente. Algunos aplaudieron. Otros abuchearon. La sala se partió. Ese mismo día, los blogs militares titularon: demasiado sensible para liderar, el peligroso idealismo de Eva Reed. Pero otro titular tomó fuerza. Claridad moral en uniforme. ¿Por qué Eva Reed podría tener razón? Esa noche, mientras caminaba al estacionamiento, un joven cabo me alcanzó. Señora, dijo, por EMR, pedí ayuda. Ese sistema no solo salvó mi mente. Salvó mi vida. Asentí. No dije nada. Pero al llegar a casa, lloré. Por primera vez en años. Semanas pasaron. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ni siquiera un ¿cómo estás? De mi familia. Solo silencio. Como si nada hubiera pasado. Hasta que emergió un podcast. La voz de Madison. Pulida. Corporativa. Le preguntaron. ¿Cree que Ava merece crédito por EMR? Madison dudó. Luego dijo. Creo que necesito ser perdonada. Pausé el podcast. Cerré la laptop. Miré por la ventana. Largo rato. Perdonada. Ya no sabía qué significaba eso. En mi clase de ética EMR al día siguiente, usé su frase como caso de estudio. Hablamos sobre la diferencia entre disculpa y responsabilidad. Una alumna, Olivia, alzó la mano. 22 años. Todavía aprendiendo a mantener firme su voz. ¿Perdona a su familia, señorita Reed? Respiré. Largo. No lo sé, respondí. Algunos bajaron la vista. Otros esperaron. Pero creo que he dejado de necesitarlos para cambiar. Silencio. No incómodo. Reflexivo. Dejé las palabras en el aire. Confundimos perdón con cierre. Y no son lo mismo. Perdonar es aceptar la verdad por lo que es. Y dejar de permitir que defina lo que construiremos después. Después de clase, regresé a mi oficina. Sobre el escritorio, una carta sin remitente. La letra, apretada. Cuidadosa. La abrí. Ava, todavía usan EMR en formas silenciosas. En momentos que importan. Un día íbamos a aprobar una misión. Los datos decían que sí, pero recordé tus palabras. No hay decisión sin peso humano. Me detuve. Pregunté. Descubrimos algo que el sistema no vio. 2 vidas fueron salvadas. Una de ellas, la mía. Logan. Doblé la carta. La presioné contra mi pecho. Logan fue uno de los primeros. Una de las razones por las que no me rendí. Caminé hacia la banca junto al río Toik, donde solía sentarme cuando no tenía rango, ni nombre. Y entendí algo. Tal vez nunca recibiría una disculpa formal. Tal vez mi familia nunca llamaría. Tal vez Madison jamás diría lo que necesitaba oír. Pero esa banca aún era mía. Esa carta también. Y los estudiantes que ahora enseñaban EMR desde el corazón. Ellos también. Ya no necesitaba que recordaran quién fui. Porque yo nunca lo olvidé. Y eso era suficiente. Lo llamé el faro. No era una clínica. Ni una escuela. Ni una institución. Solo un lugar que sabía mantenerse encendido cuando el resto del mundo apagaba la luz. Lo abrimos en un antiguo centro comunitario a las afueras de Arlington. El alquiler era bajo. El techo goteaba cuando llovía. Pero las ventanas daban al amanecer. Y eso bastaba. No había logos militares. Ni banderas. Ni rangos en las paredes. La gente llegaba como era. Uniformados. Civiles. Golpeados. Callados. Algunos traían archivos. Otros solo traían silencio. No arreglábamos a nadie. No prometíamos claridad. Dábamos espacio. Para sentir fuerte. Sin vergüenza. Para preguntar cuando las respuestas pesaban demasiado. Cada nuevo ingreso recibía una tarjeta en su primer día. Decía: no estás roto. Fuiste entrenado para resistir. Ahora estás aprendiendo a ser completo. Esa frase venía de una de mis primeras clases sobre EMR. La dije sin pensar. Alguien la anotó. Años después, terminó enmarcada en el pasillo principal. Una pared del vestíbulo quedó vacía a propósito.
Allí imprimí el discurso que di cuando rechacé el rango de almirante. En pergamino, no papel. Sellado bajo cristal. Arriba, en negrita. No me fui porque no podía liderar. Me fui porque liderar significaba más que ganar. Algunos visitantes lo leían en silencio. Otros lloraban. Un veterano de la Marina. 62 años. Una cicatriz en la mandíbula. Demasiadas medallas para contar. Se quedó 15 minutos sin moverse. Cuando por fin se giró, dijo: creí que nunca oiría a alguien decir eso en voz alta. Asentí. Yo también lo creí. No llevábamos registros de pacientes. No pedíamos papeles de baja. No nos importaba si alguien se fue en buenos términos o no. Un hombre llegó con una chaqueta que decía baja deshonrosa. Dijo que no tenía a dónde ir. Le dimos una silla, un café, una etiqueta con su nombre. Hacíamos talleres. Escribíamos ejercicios. Pero los momentos más poderosos eran los callados. Alguien admitiendo que tenía miedo. Alguien diciendo: no sé quién soy sin el uniforme. Alguien riendo por primera vez en años. Nunca publicamos fotos. Ni tours de prensa. Ni campañas de imagen. Pero el rumor se esparció. Algunos nos llamaron radicales. Otros, ingenuos. Pero más personas llegaron. Abamir, decían, construyó un lugar donde fantasmas y guerreros podían sentarse en la misma mesa. Hablar sin rangos. Y sanar sin esconderse. Una noche, me quedé tarde a limpiar el piso. Había una mancha pegajosa cerca de la entrada que no salía. Mientras frotaba, miré mis propias palabras impresas en la pared. Me fui porque liderar significaba más que ganar. Y susurré: y tal vez, esto es lo que significa liderar. Era un miércoles lluvioso cuando ella llegó. Sin prensa, sin escolta. Solo un abrigo gris. Las mangas mojadas. Y unos ojos que esta vez no miraban hacia otro lado. Madison. De pie en la entrada de El Faro. Manos en los bolsillos. Por un momento pensé que se iría. Pero no lo hizo. Me acerqué, a mitad del vestíbulo. Ninguna se extendió. Ni abrazo. Ni disculpa. Solo un espacio entre nosotras. Pesado. Pero no hostil. Miró alrededor. La mesa de plástico. La estación de café. El tablón con notas de agradecimiento anónimas. Su mirada se detuvo en la frase en la pared. Mi frase. No me fui porque no podía liderar. Me fui porque liderar significaba más que ganar. La leyó en voz baja. Asentí. No nos sentamos. No pidió recorrer el lugar. Solo se quedó de pie, como quien no sabe si es bienvenida. Entonces dijo: puede que nunca me perdones. Lo entiendo. Pero el sistema AMR nunca fue realmente mío. Estoy tramitando la restauración de la autoría original bajo tu nombre. Derechos completos. Copyright. Todo. No lloró. Yo tampoco. Pero algo cambió en el aire. Como una puerta que creíamos oxidada. De pronto se abría sin crujir. No le di las gracias. No dije nada. No porque no me conmoviera, sino porque después de tantos años buscando las palabras correctas, entendí que hay momentos que no se dicen. Solo se sienten. Permanecimos en silencio unos segundos más. Luego agregó: aún no sé cómo hablar contigo, pero me gustaría intentarlo. Algún día. Se giró. La lluvia seguía. Sin dramatismo. Sin mirada final. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, volví a mi oficina. Me senté en la silla que crujía si te recostabas demasiado. Y por primera vez desde que abrimos, miré la foto en la repisa. Enmarcada hace años. Antes de que todo se rompiera. 2 niñas en la playa. Coletas iguales. Una con un micrófono de juguete. La otra fingiendo dirigir una torre de radio. La había puesto boca abajo el día que habló ante el Congreso. Había permanecido así desde entonces. Ahora, con manos más firmes de lo esperado. La levanté. La giré. De nuevo de cara. Sin ceremonia. Sin perdón. Solo gravedad. Alineándose, entre el duelo y la reparación. Una nueva clase de memoria empezaba a tomar forma. Y eso era suficiente. Entraron en silencio. Algunos con uniforme. Otros con sudaderas y abrigos de segunda mano. Una mujer con un libro de sociología abierto en el regazo. Un joven con su mano protésica descansando sobre el escritorio. Como si siempre hubiera estado ahí. Era el primer día de la nueva clase de EMR en El Faro. Yo estaba al frente, tiza en mano, sin proyector, sin podio, solo un pizarrón.
y la luz de la tarde cortando el suelo en franjas suaves. Ustedes no están aquí por un renglón en el currículum, comencé. Algunas sonrisas. Algunas miradas. Una tos al fondo. Están aquí porque en algún lugar alguien carga más de lo que se le permite sentir. Y algún día, puede que sea su voz, su presencia, la que les recuerde que no están rotos. Solo están enterrados. El silencio se convirtió en atención. Caminé hacia la ventana. La brisa movía la cortina como si respirara. Cuando construí EMR, no era para hacer olas. Era para evitar que alguien se ahogara. Algunos cuadernos se abrieron. Plumas comenzaron a moverse. Pero quiero que quede claro, continué. Este curso no es sobre mí. No necesitan recordar mi nombre. Lo que importa es que recuerden esto. Me giré hacia el pizarrón y escribí 6 palabras. Con tiza blanca. En trazos gruesos. No hace falta aplauso. Solo vive con verdad. Me hice a un lado. Un rayo de sol al atardecer tocó las letras. La sala permaneció en silencio. No por reverencia, sino por reconocimiento. Puede que nunca reciban titulares, dije, ni medallas. De hecho, cuanto más fuerte hablen con verdad, más intentarán borrarlos. Miré al joven de la prótesis. Pero eso no significa que estén equivocados. No aplaudieron. No hizo falta. Porque algunas verdades no hacen eco. Se asientan. Silenciosas. Firmes. Como raíces. Y ese era el punto. Antes de despedirnos, nos encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café? ¿O una noche larga donde historias como esta te acompañan? Déjalo en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Donde sea que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces, el milagro no toca la puerta. Solo espera, en silencio, hasta que estés listo para abrir el corazón. Cuídate. Nos vemos en la próxima historia.